Y bien, ya tenemos la presencia de la cantante Carmina Canavino, quien viene a invitarnos a su presentación El Lunario el próximo 25 de este mes. ¿Cómo estás, Carmina? Muy bien, Marco, feliz, como te comentaba fuera de cámaras, feliz de haberme levantado temprano, de estar con ustedes, emocionadísima de poder presentar por fin de manera oficial este disco que editó Sony Music en formato CD-DVD y que se llama México de mis Cantares, un disco que pretendo como cantautora, estoy anclada en la paz, en la esperanza y con toda la intención de crear, no evadir la realidad, pero sí de crear una realidad diferente, porque la música, dados estos 30 años que he tenido como cantor y que me mantení un poco al margen de manera independiente, darle esperanza a la gente, darle esperanza y mostrar la otra cara de México, la cara de la no violencia, la cara de la paz, la cara de la esperanza, la alegría. O sea, estoy convencida de que a mí la música me lo ha dado todo. Me ha dado mi sustento material y espiritual, así que yo tengo que retribuirle eso a la gente. O sea, no le invento nada a la gente que no tome yo desde la música como artista y como cantautora, ¿no? Entonces, ¿quién no pagaría por ser feliz o por tener paz y felicidad en su vida? Que además se contrapone, porque la paz no tiene precio. Entonces este es un disco que, si bien está dirigido en un inicio para jóvenes y también para los niños, es un disco para todo público, ¿no? Entonces tengo la bendición de contar con una banda extraordinaria que se llama La Banda Rústica y que lidera el maestro Ángel Chacón, que es, creo que, uno de los mejores guitarristas de música latinoamericana en el mundo, y con ya músicos muy connotados dentro del ambiente artístico y sobre todo lo que es la música popular de este país, porque México es un país que es reconocido en el mundo por su cultura popular, justamente, ¿no? Entonces este México de mis cantares tiene que ver con ese México de raíz y ese México de esperanza y ese México de sueño, de colores, de olores, y es un disco de amor, es un disco para recrear realmente, ¿no? La gente baila mucho con las canciones, también reflexiona con ellas. Hay un par de temas ahí que tienen que ver con género propiamente, y coincidentemente cuando me propusieron las fechas en el Lunario, que es que vamos a estar el día 25 de noviembre, ya mero, que es un miércoles ombligo de semana, pero va a ser un miércoles maravilloso porque pues es un día muy emblemático para nosotras las mujeres, ¿no? El concierto se va a llamar México de mis Cantares también. Y ahí, oye, son todos los temas tuyos, Carmina. Todos los temas que vas a interpretar. Y algunas cosas de lo que yo he cantado en estos 30 años. Bueno, Chabuca Granda, que es la compositora más importante de mi país de origen. Tú eres peruana. Nací en Perú. Exacto. Va a estar Chabuca, definitivamente, con pinceladitas nada más de algunos de los temas de mi discografía anterior. Pero estamos muy abocados a promover a través de la compañía de Sony Music, con La Banda Rústica también, este proyecto que básicamente, independientemente de que pues es otro paso más en mi carrera, mi canto siempre ha tenido un propósito, ¿no? Y mi propósito es la gente, las personas. Entonces, me interesa mucho las personas. Y lo veíamos, como dices, con ese respirar, el venir por la ciudad, transitarla, caminarla, vivirla, disfrutarla, tomarte tu tiempo. Así es, por eso me ven así, estábamos cotorreando, decía, oye, esta señora es la antidiva. Pues sí, soy la antidiva, yo me programo una hora antes de cualquier entrevista, me voy caminando donde tengo que ir, y ahora pues ver el metro, hacía mucho que no me levantaba a las 4:30 de la mañana, tomé mi metro desde Mixcoac y encontrarte con la gente que está armando sus puestos de tamalitos, también ves gente durmiendo en la calle, como te decía, pero es un México que a veces nos olvidamos de ver, ¿no? Muy sui generis. Yo tengo el auto y no lo saco, como te decía, y no lo digo por una cuestión de postura. Cuando uno está arriba del auto, por lo menos yo me neurotizo mucho, ¿no? Claro. Entonces el hecho de caminar México y toparte con esa otra cara de México es maravilloso, te hace conectarte realmente con el México real. Carmina, pues tendremos que conectarnos el próximo 25 de este mes en el Lunario a partir de las 8:30 de la noche en México de mis Cantares. Sí, por favor, ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Carmina. Muchas gracias por el espacio, gracias a todos los compañeros, son maravillosos desde que uno entra a este edificio. Eso, muchísimas gracias, te agradezco en el alma. Y bien, nosotros mientras tanto nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información para todos ustedes aquí en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.